Hoy vamos a estudiar un libro, el libro de Génesis, capítulo 12, verso 1. Te ayuda a leer, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicieren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Es una historia donde vemos cómo a Abraham se le atrasaron las promesas. Dios le hizo un llamado a Abraham para que él saliera de su casa y su parentela. ¿Por qué le dice Dios a Abraham que salga de ahí? Recordemos que esta tierra era Ur de los Caldeos, una tierra donde había paganismo, donde había idolatría, donde esta tierra no dejaba que Abraham hiciera la voluntad de Dios. Recuerden que su padre también era idólatra. Su familia venía con esta idolatría, donde no adoraban al Padre, al Dios del cielo y de la tierra. Así que en este momento Dios le está diciendo a Abraham, porque quiere cambiar este linaje. Abraham quiere cambiar esta situación genética espiritual que había en ellos. Recordemos que Abraham en este momento Dios le está llamando porque hizo un llamado al Señor a Adán y Eva, pero ellos, recuerden que ellos se apartaron del Señor, apartaron sus oídos de escuchar la voz de Dios, y vemos todo lo que pasó de esta historia de Adán y Eva. Y el Señor llama ahora a Abraham para cambiar esa estructura, para que por medio de Abraham sus hijos, sus descendientes puedan escuchar la voz de Dios. Pero vemos que Abraham no entendía el llamado que el Señor le estaba haciendo. Y eso es lo que Dios nos está llamando en este tiempo a cada uno de nosotros. Y nos está llamando para cambiar una genética. Cuando el Señor le dice salga de su tierra, de su parentela, es salir de este lugar donde no te dejan hacer la voluntad de Dios. Pueden ser personas, lugares, trabajos, ideas que tienes, o aquellas posiciones o voluntades donde te has metido y que no te dejan hacer la voluntad de Dios. Era necesario que Abraham saliera de ese lugar. Si él no sale de este lugar aún, de su familia, de esta genética que había para Abraham, su padre, toda su familia, si él no sale de ahí, Abraham no va a conocer a Dios, porque en toda esa idolatría y todo lo que ellos hacían en este país, su padre, todas las prácticas que hacían, donde para nada adoraban al Dios desde el cielo, sino que adoraban otros dioses, él no iba a entender, él no iba a prosperar, porque nuestra vida depende de Dios. La Biblia aún es un manual de vida que Dios nos ha dado, y si nosotros no entendemos lo que Dios nos habla, nos dice, pues imagínate cómo vamos a caminar o andar en esta vida, en este mundo. Así que el Señor le está haciendo bien, porque Abraham quería el Señor de traer esta nueva estructura, porque pues Adán y Eva lo despreciaron. Así que en estos momentos le hace este llamado: salga de su casa y sal de tu parentela. Es la orden que el Señor te da.
Sal de ahí esta cultura, sal de ahí de estos dichos, de estas tradiciones, sal de ahí de todo lo que practican, hacen. A veces podemos tener familiares, padres, que no adoran a Dios, de que no tienen la cultura de obedecer, de hacer la voluntad de Dios. Y Dios te está llamando para hacer de ti alguien diferente. Sal de la cultura de tus padres si no son agradables delante de Dios. Sal de las culturas de tus amigos, de tu trabajo, de tus compañeros. Sal de la cultura de tus familiares o vecinos. Sal de esas culturas, sal de ahí. Y dice el Señor, sal de tu casa y de tu parentela. Sal de ahí ese lugar donde no puedes prosperar, donde no puedes hacer la voluntad de Dios, porque cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando no obedecemos, cuando no hacemos lo conforme Dios nos dejó para que hagamos, nos va a ir mal. Fracasos en la vida. Y eso es lo que pasa en Abraham. Esta familia tenía un espíritu, digámoslo así, donde había una maldición a causa de las prácticas que hacían, a causa de la maldición, porque ellos adoraban otros dioses. Vemos muy claro que ahí se nos dice que se puede leer más antes, donde dice que Ur de los Caldeos, usted lo puede investigar, es un lugar donde para nada se adora a Dios. Entonces, de esa manera, como ellos están adorando a otros dioses, entonces dice la Biblia que ellos está Sara, era estéril, también más adelante vemos que también la cuñada también de Abraham era estéril, o sea que esta familia tenía una maldición que les perseguía a causa de la desobediencia. Recuerda que Deuteronomio 28 dice que si no obedeces vendrán maldiciones, pero que si obedeces vendrán bendiciones. Y eso es lo que estaba pasando con esta familia, que no tenían una obediencia a Dios, estaban fuera de los parámetros de Dios, fuera del propósito de Dios, y sus matrices de estas mujeres eran estériles, estaban cerradas. Así que más adelante podemos ver cómo cuando Abraham escuchó este mensaje, cuando Abraham entendió a Dios, cuando Abraham empezó a caminar con Dios, cuando Abraham reconoció a Dios, empiezan a venir estas bendiciones para la familia. Recuerda que en el caminar de Abraham dice ahí que el Señor ya había dicho, le había dicho, empezamos leyendo ese versículo, este capítulo y ese verso 1 donde dice, y ya el Señor le había dicho, Jehová le había dicho a Abraham, sal de tu casa y de tu parentela. O sea que Abraham, el Señor le estaba hablando, pero nada que salía. Dice que cuando salió, pero salió con Lot. Y Lot, quien era su sobrino, y también salió con su padre, o sea que salió con su familia, o sea que él salió de ahí del país, salió del lugar donde vivía, pero salió con su parentela. ¿Y qué era la orden que Dios le dice a Abraham? Salga de su casa y de su parentela. Entonces mire que de muchas maneras, muchas cosas, muchas situaciones, muchas culturas nos van a trazar el propósito de Dios. Entonces hay que tener en cuenta en estos momentos que lo que está en mi familia, que sigo la corriente, estoy ahí aún en mi país, en mi ciudad, en mi barrio, el sector donde vivo, donde yo sigo la cultura, donde sigo aquellas tradiciones, aquello que hacen y sigo la corriente, aquello de estos amigos, sigo la corriente de estos amigos y estoy haciendo conforme a la voluntad de nosotros, pero no conforme a la voluntad de Dios. Así que eso es lo que pasaba en Abraham. Abraham después por allá dice que hubo una situación donde ya su padre había muerto y dice que ya Lot y Abraham, los siervos, tuvieron una discusión, tuvieron por allá unos pleitos y de esa manera fue que Abraham entendió
y hace que se dividan con Lot y cogieron uno para un lado y otro para otro lado. Y eso fue lo que por, a ver, última vez, digámoslo así, donde ya se despoja de esta maldición que había, porque Abraham entiende que el Señor le dice, salga de su parentela, salga de su tierra. Se dividen ellos y cuando ellos se dividen empieza a venir la bendición. ¿Cuál bendición? Empieza Sara a tener su hijo, se abrió su matriz y también la cuñada de Abraham empieza también a abrirse su matriz y tienen un hijo y empieza el propósito de Dios. Empiezan estos a enseñarle a sus hijos una cultura totalmente diferente a la que Adán y Eva enseñaron a sus hijos, porque vemos toda esa maldición que vino también desde Adán, donde el Señor dice, por tu causa, Adán, será maldita la tierra. Entonces aquí le da una promesa el Señor a Abraham y le dice, yo te bendeciré y las familias de la tierra serán benditas. ¿Por qué? Porque este Abraham empezó a entender a Dios. Este Abraham empezó a conocer a Dios. Este Abraham empezó a enseñar a su hijo, empezó a enseñar a sus nietos. Digamos que desde ahí, desde todas las generaciones, empezó a entender a Abraham, empezó a enseñar de Dios, empezó a cambiar la cultura, la religiosidad, a cambiar la idolatría, a cambiar todo esto que ellos tenían, que no dejaba que agradaran a Dios, que hicieran la voluntad de Dios, que escucharan a Dios, que caminaran con Dios, que tomaran decisiones en Dios. Ya esto Abraham empezó a hacerlo y de ahí empezó estas familias a ser benditas. Por eso dice que somos hijos de Abraham, hijos porque entendemos el plan de Dios, porque entendemos el propósito de Dios, porque entendemos a Dios. Empezamos a ser hijos porque Abraham lo entendió, lo hizo. Entonces de esa manera, por eso en muchas historias escuchas que los hijos de Abraham por allá en los evangelios dice que aquellos hombres dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor les dijo, no, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes me quieren matar, le dijo el Señor Jesús. Entonces ustedes son hijos, pero del adversario, el diablo, porque las obras del adversario, el diablo, ustedes hacen, porque él es homicida desde el principio. Así que él estaba dando a entender el Señor Jesús, dándole a entender a ellos, ustedes no son como Abraham, porque Abraham conoce a Dios, obedece a Dios, hace la voluntad de Dios, pero ustedes son hijos del diablo, porque ustedes hacen lo que el diablo hace, su voluntad, empiezan a hacer todas sus actitudes. Así que por esta hora usted medita en eso y no atrases más el propósito de Dios, lo que Dios tiene para tu vida. Empieza a ser hijo de Abraham, empieza a entender a Dios, empieza a caminar como Abraham, empieza a hacer la voluntad de Dios. A Abraham le costó, dice aquí que en unos 15 años se demoró, dice que a los 85, estábamos leyendo aquí, que él salió de aquí, de esta tierra, y dice que, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y lo fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de ahí. Cuando salió, pero digamos que él salió, pero sin hacer lo que Dios le había dicho, porque salió con su sobrino. Y, y esto no lo dejaba hacer. Pero se le demoró unos 15 años para entender, pero entendió. Así que no sé cuántos años llevas que Dios te está hable y hable y hable y te está diciendo, te está enviando mensajes, te está enviando personas, te está enviando por todas las redes para que puedas entender a Dios. Sal de tu casa y tu parentela, sal de la cultura, sal de esos lugares que no te dejan, sal de personas, sal de negocios, qué sé yo, de que estás haciendo hoy que no te dejan escuchar a Dios y hacer la voluntad. Si quieres que la matriz se abra, si quieres que empiecen a suceder cosas maravillosas,
si quieres que todo lo estéril hoy se quite, todo lo seco, todo lo árido y seco se quite, todo desierto se quite, empieza a obedecer a Dios, empieza a escuchar a Dios, empieza a hacer la voluntad de Dios, empieza como Abraham a caminar con Él, empieza a entenderlo, empieza a obedecerlo, empieza a enseñar a tus hijos, a tus generaciones, a tus amigos, a tus padres, a tus hijos, bueno, a todas estas personas que tienen alrededor, empieza a ser como Abraham, enséñales y apártate de todo lo que el Satanás ofrecía. Amén. Apártate de eso, apártate como el Señor les decía a estos. Ustedes son hijos del diablo porque las obras del diablo hacen. No hagan más las obras de las tinieblas, no copies más, no hagas su mensaje, lo que te dice. Sus oídos ciérralos para lo que Él te dice. Empieza a ser como Dios te dice y empieza a hacer la voluntad de Él y vas a ser prosperado. Le damos gracias al Señor. Clama al Señor en esta hora y le Señor, Señor, hoy yo me reconcilio contigo, hoy me vuelvo a ti, hoy salgo a mi casa y mi parentela, me desprendo de toda maldición, me desprendo de toda cultura aún de mi país, me desprendo de toda tradición, me desprendo, Señor, de todo que me ofrece Satanás y sus demonios, todo lo que me ofrece el mundo, todo lo que me ofrece las tinieblas, Señor, para salir fuera. Señor Padre, tu voluntad, Señor. Tú me tienes una tierra, Señor, y la tierra, Señor, dice tu palabra que es bendita. Señor Padre, eso es lo que tenías Abraham, Señor. Así que en esta hora, Dios, yo declaro que tomo posición para mi propósito, para llegar ahí. Tomo posición para entrar a poseer la buena tierra, Señor, que me tienes. Señor Padre, yo declaro que no atraso más el propósito tuyo en mi vida. No atraso más tu voluntad, Señor. Quito, Señor Padre, toda infidelidad, quito toda tinieblas, quito, Señor, todo engaño, toda mentira, todo odio, todo resentimiento. Quito de mí toda malicia, quito de mí, Señor Padre, todo, Señor Padre, cuanto me hace, Señor, salir del propósito, salir, Señor, del plan tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo obedezco hoy, empiezo a obedecer, empiezo a caminar contigo, empiezo a ser ese hijo Abraham que obedeció, que entendió, que caminó contigo. Empiezo a hacer la voluntad tuya, Señor. Lo declaro en esta hora, Señor. Gracias, Señor Padre. Gracias, Jesús, Señor. Creo, Señor, en esta hora, Padre, que empieza a suceder algo, que empieza a despojarse, Señor Padre, de mi vida toda maldición y empieza, Señor, las matrices, Señor, a abrirse. Empieza lo estéril, Señor, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, a sanarse, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaro que empieza en mi vida, Señor, a prosperar, a bendecir. Prospera mi hogar, mi matrimonio, prospera mi familia, prospera mis hijos, prospera, Señor, mi casa, prospera, Señor Padre, mi trabajo, prospera mi empresa, mi negocio, prospera, Señor, mi carrera, la carrera de nuestros hijos, el propósito tuyo en nosotros, Señor Padre, como familia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, declaramos tu gloria y tu victoria, Señor. Gracias, Señor Padre, por enseñarnos en este día, por reconocer, Señor Padre, en el nombre de Jesús y darnos a entender de dónde, Señor, es que eran estas maldiciones, que lo que no nos dejaba avanzar y crecer, Señor, que nos dejaba entrar a la tierra, a la promesa, Señor. Te damos gracias, descansamos en ti, Señor. Gracias por escucharnos y entendernos, por liberarnos en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén.